Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día martes 8 de agosto del 2023. La lectura que nos corresponde es del libro de los Números, capítulo 12, del 1 al 13. En aquellos días, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor porque pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés. Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia Miriam y le vio la que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea Miriam como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 14, del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven Pedro. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a analizar estas lecturas porque tienen unos puntos importantes. Vamos a criticarlos, pero también vamos a obtener el mensaje teológico que nos manda Dios con respecto a esta actitud. Es muy importante. Bueno, aquí dice en el libro de los Números, capítulo 12, del 1 al 13, que Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, critican a Moisés porque se había casado con una mujer extranjera. O sea, en aquel entonces acuérdense que las costumbres eran de que se tenían que casar con ellos mismos, ¿no? Con las mismas tribus, ¿no? Con la misma gente, ¿sí? Y veían mal eso, de que pues Moisés se hubiera casado con otra, de otra raza, ¿no? Pero pues todos casi eran hermanos, primos, hermanos, los árabes son primos hermanos de este, de los judíos, ¿verdad? Y bueno, y se hacen la pregunta, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos habló también a nosotros? Dice Miriam y Aarón.
Y el Señor los oyó, pues sí, Dios está en todas partes, Dios nos escucha todo lo que hacemos y deshacemos, ¿no? Todas nuestras actitudes estúpidas y tontas, pues el Señor se da cuenta de todo lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que nuestro Señor es muy tranquilo, muy paciente. Él es la paciencia, no es que tenga paciencia, Él es la paciencia. Él es el amor, Él es la caridad. Moisés era el hombre más humilde de la tierra, dice aquí la escritura. Bueno, eso lo dice el informante, ¿no? Este, pues bueno, vamos a aceptar esa tétrica escritura o esa situación, porque aquí el geógrafo pues fue Moisés, ¿no? De modo que aquí Moisés dijera, yo soy muy importante y soy muy lujoso, ¿no? Muy ostentoso. Pues no, tenía que decir que era un hombre humilde de la tierra. Pues ni modo que otro planeta, ¿verdad? Sí, pues, pero bueno, así no lo escribieron, así lo estamos entendiendo, ¿no? Pues, simple y llanamente hubiera dicho Moisés, Moisés adora a nuestro Padre Dios. Y ya, no necesita decir que era humilde. Pero bueno, ¿se dan cuenta cómo eso no es palabra de Dios? Esa es palabra de la geógrafo. En este caso Moisés, porque él fue el que escribió estos libros. A él se le acreditan esos 5 libros de la Sagrada Escritura. Acuérdense que el Génesis, el Éxodo, Levíticos y este libro Números y el Deuteronomio se dice que los escribió Moisés y sus agiógrafos, ¿no? Porque, bueno, nosotros le decimos Pentateuco, pero los judíos le dicen la Torah. Para ellos es un solo libro. Bueno, continuamos. Dice que de repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la tienda de la reunión. Órale, los va a cargar el payaso. Andan hablando. Vengan para acá. Vengan, chiquillos, vengan. Y ahí van los tres, ¿no? Y fueron los tres. El número 3 significa poder. ¿Sí? Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube. Fíjense, bajó el Señor en la columna de nube como si fuera un elevador, ¿no? ¿Sí? Y se quedó en la puerta de la tienda. No entraba, se quedaba en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam. No llamó a Moisés, nada más estos dos. Criticones, así como yo. ¿Sí? Los mandó a llamar así. Vengan para acá. Ahorita los va a cargar el payaso, ¿no? Y los dos se acercaron. ¿Sí? El Señor les dijo, fíjense, está hablando Dios en la nube. No es que tenga cuerpo humano nuestro Padre Dios, ni apariencia humana. No. Está hablando por medio ahí, a través de esa nube. Estaban escuchando su voz. ¿Sí? Estaba hablando en su idioma. Pues que había muchos idiomas, ¿no? Está hablando en su idioma de ellos. Nuestro Señor es políglota, nuestro Padre Dios. Ay, no, híjole. Imagínense estudiar tantos idiomas. Bueno, no los estudió porque los inventó, ¿verdad? Pues sí, pues es parte de él, ¿no? O sea, en realidad, el Señor no sabe idiomas, Él es el idioma. Bueno. Y les dice, escuchen mis palabras. Ese es un mensaje para nosotros. ¿Se dan cuenta? Aquí habla Dios. No es la historia ni la información que nos está dando el geógrafo. Aquí esto es palabra de Dios. Esto sí es palabra de Dios. Cuando yo leo las lecturas siempre digo, palabra de Dios, te alabamos Señor. Porque dentro de todo lo que leemos, pues hay palabra de Dios, ¿no? Pues por eso le decimos palabra de Dios, ¿no? Pero no todo lo que se lee es palabra de Dios. Aquí sí. Aquí dice, escuchen mis palabras. Es lo que debemos de hacer, hermanos. ¿Cómo escuchar sus palabras si no vamos a ningún templo, a ningún lugar en donde nos lean las escrituras y nosotros en casa no la leemos? ¿Ya compraste tu Biblia? Qué bueno. ¿Ya la lees? No, qué malo. ¿Sí? Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que investigar, hay que interpretarla, hay que llevarla a cabo. Bueno, escuchen mis palabras. Dice Dios, cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y sueños. Sí, ¿se acuerdan de José el soñador? ¿Sí? Cómo se comunicaba Dios con sueños a José el soñador y le revelaba los sueños del faraón. ¿Sí? Y en visiones, ya después lo vimos, ¿no? Que tenía visiones Ezequiel, ¿no? El profeta Ezequiel. Y muchos otros más, ¿sí? Como Samuel, ¿no? Bueno, o Elías o Eliseo. Bueno, esos ya fueron posteriores. Dios muy claramente les está explicando bolita por bolita. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, le dice siervo, ¿sí? Un siervo servidor de nuestro Padre Dios, pues sí, pues estaba sirviéndole a nuestro Padre Dios, ¿no? Sí. Es muy distinto. Entonces, ¿por qué le dicen que Moisés es como un profeta? Pues no, hermanos, aquí no dice que sea profeta. ¿Eh? Que quede claro. Sí, en la actualidad mucha gente dice, el profeta Moisés, no. Patriarca Moisés, no. Simple y llanamente es Moisés. ¿Sí? Nada más. Bueno, pero como Moisés
mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Ah, caray, sí, más siervo de su casa. Sí, no, pues está hablando de un hogar, sí, de los cielos. Dicen que hay tres cielos. Ah, no, sí, ya saben que los investigadores teológicos, los teólogos, dicen que hay tres cielos, por eso se habla siempre en plural. Hay un cielo, dos cielos y tercer cielo, ¿no? Que en el tercer cielo es donde vive Dios. Ay, no, tanto que estudian de veras que a veces hasta me da risa, ¿no? Según ellos hay tres cielos. Bueno, si son tres cielos, pues eso significa el poder, ¿no? Y si son tres cielos, pues son tres formas como el Señor se nos ha presentado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si es el primer cielo, pues es nuestro Padre Dios. El segundo cielo es nuestro Señor Jesucristo. El tercer cielo es el Espíritu Santo. Uy, no, ahorita ya me van a empezar a criticar, ¿no? Pero bueno, esa es mi manera de interpretar. Los teólogos lo interpretan a su manera, pues yo lo interpreto a la mía, ¿no? Sí, no, porque pues ya saben cómo es esto de las interpretaciones, ¿no? Sí, cada quien hace lo que se le da la gana, ¿no? Y a veces hasta inventan. Bueno, cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico por él en medio de visiones y de sueños. Pero como Moisés es mi siervo, es muy distinto, él es siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara. Bueno, cara a cara da a entender que de frente, ¿no? Porque Dios no tenía cuerpo humano, entonces así como estaba comunicándoles a ellos. Sí, porque nadie ha visto a Dios, ¿no? Pues es que como Dios no es un ser humano ni tiene cuerpo humano, esto es muy importante que se aclare. ¿Sí? Cara a cara, abiertamente y sin secretos. O sea, Dios no le estaba dando vueltas al asunto. Le decía lo que son y tan tan. No le estaba suponiendo, no le estaba poniendo supositorios a Moisés. Le decía las cosas claras para que las y realizara, ¿no? Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Sí? Está de frente, o sea, hablando con él. ¿Sí? No hablemos de que tenía una cara a Dios, ¿no? ¿Y cómo era su cara? ¿Tenía bigotes? ¿Tenía cejas? ¿Ojos redondos? ¿Ojos rasgados como los chinitos? ¿Tenía boca chica, boca grande? ¿Tenía toda su dentadura? ¿O ya le habían sacado alguna muela? Sí, no, porque empezamos con esas estupideces, ¿no? Cara a cara, ¿no? Bueno, eso quiere dar a entender de que hablaba de frente con el Señor con toda sinceridad, con toda verdad, ¿sí? Bueno, dice aquí, ¿por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? ¿Por qué se pusieron a criticarlo? Pues porque eran sus hermanos. Ya saben cómo son los hermanos. ¿Cómo critican a los hermanos? Ay, hijo. Y no seas el más chiquito de la casa porque te cargan el pañal, ¿eh? Uy, sí, ¿no? Y que tú tienes que hacer el quehacer porque eres el más chavo. Y que tú tienes que cuidar a papá y mamá porque eres el más chavo. Y tú los tienes que mantener porque eres el más chavo, ¿sí? Y tú tienes que estar pendiente de ellos en todo. Ahí nos avisas nada más, ¿eh? Y tú eres el que debes de hacer todas las cosas en la casa porque eres más chiquito, ni modo. Está chiquito, y ni modo, ahora te friegas, ¿no? Ajá. ¿Por qué se han atrevido ustedes a criticar a Moisés? Pues era su hermano. Y porque las costumbres eran esas, ¿no? De que no se casaran con gente que no fuera de sus propias líneas de tribus, ¿no? Bueno, fíjense. Aquí no sí, estas otras líneas están así como muy anecdóticas, ¿no? Ahí les va. Y la ira del Señor se encendió contra él. A ver, la ira es un pecado capital. Entonces aquí está otra vez otra traducción equívoca. No sé si en nuestro idioma nada más se menciona así, pero a lo mejor en otros idiomas también se menciona que es la ira del Señor. Es la fuerza del Señor, ¿sí? La ira del Señor no es que sea ira, es la fuerza del Señor. Se encendió, ¿sí? Contra ellos. O sea, que el Señor quiere hacerles a ellos una reflexión, ¿sí? A Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, ¿sí? La ira, así nos pusieron, ¿eh? Pero no, esa palabra está equivocada aquí, ¿eh? Pero bueno, cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba leprosa. A ver, ¿qué onda? ¿Quién estaba criticando a Moisés? Los dos, ¿no? Y resulta que nada más Miriam se cargó el pañazo, ¿no? O sea, luego la misoginia, ¿no? Ay, este Moisés, de verdad. Si él escribió esto, ¿eh? No, yo lo estoy criticando, a ver si no, el señor me manda a llamar a la tienda. A ver, ven, güey. Una vez voy a hablar también contigo. ¿Por qué me estás criticando? Sí, que lo que hice nada más con Miriam. ¿Qué querías que también lo hiciera con Aarón? Pues sí, pues todos iguales, ¿no? Todos crudos, todos rabones. Así decimos nosotros. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? No, sí está tan anecdótico estas partes, ¿no? Pero esto ya fue escrito por el agiógrafo, o sea, por Moisés, ¿no?
no fue escrito por nadie más, ¿no? O sea, pues eso se le acredita a él. Y esto no es palabra de Dios. Aquí nada más dice que Aarón se volvió hacia Miriam y le vio que estaba leprosa. Y él no, ¿no? Por ser hombre. Ay, 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 ay. Ay, no, si les dije que... Bueno, entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos. Está pidiendo perdón por los dos, ¿no? Entonces, está pidiendo perdón por los dos. Entonces, hermanos, también tenía que haber sido castigado, si es que es castigo, ¿no? Aarón, pero no, nada más era Miriam, el hermanito, ¿eh? Sí, ya saben, ¿no? Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Sí, hermanos, nosotros somos muy necios, siempre andamos cometiendo pecados, sí, en contra de la voluntad de nuestro Padre Dios. Andamos haciendo críticas, ¿no? Sí, yo sé que ustedes me van a decir, usted critica mucho a los padrecitos, a los presbíteros, a los sacerdotes, a los pastores. Pues sí, los critico, ¿no? La verdad es que pues, yo voy a cargar con ese pañal, ustedes no. ¿Verdad? El Señor ya me va a tomar en cuenta esas críticas y me va a dar mi merecido. Pues así yo estoy atento a eso, sí, desafortunadamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como dice el padre Pistolas, ¿no? Si no quieren que los critique uno, pues hagan bien las cosas, ¿no? Porque, pues sí, oigan, es que el padre Pistolas, que vive aquí en México, en un estado de la República, en Michoacán, pues critica mucho a los obispos y critica mucho a sus compañeros sacerdotes porque, pues en todo andan menos en misa, ¿sí? Ya les he dicho yo que andan vendiendo nichos, ¿no? Y ya no les digo los legionarios de Cristo lo que hicieron, porque pues ya se la saben, ¿no? Pederastas, ¿no? Pero bueno, les digo, aquí nos menciona muy claramente nuestro Padre Dios que no debemos de criticar a una persona que es sencilla, humilde y que está en las cosas del Señor, ¿no? Sí, que verdaderamente está haciendo las cosas bien con el Señor. Empezamos a criticarle quizás por cuestiones vanas y pecata minuta, como dicen por ahí, ¿no? Cosas que no son cosas sin importancia, decía por ahí un artista, ¿no? Así hablaba, ¿no? Son cosas sin importancia. Entonces, pues no tiene caso, hermanos, ¿no? Bueno, le dijo Aarón a Moisés, perdónanos. Ah, Miriam no le dijo eso. Ahí el que pide perdón es Aarón, porque era el sacerdote, supuestamente, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno. Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Le dice Señor nuestro, pues sí. Al Señor lo único que quiere decir es a Dios, ¿no? Bueno, ahí ¿por qué no le dijo, hermano, carnal, carnalito, perdónanos, que ya nos regañó nuestro Padre Dios. Ya ven, mira cómo anda leprosa. Yo no me pasó nada, a mí no, a ella sí. Yo porque soy hombre. Ah, ¿por qué no dijo eso? ¿Se dan cuenta? Ah, sí, de veras que... y les digo, o sea, yo entiendo esto y yo se los explico esto, ustedes escúchenme, ustedes no lo critiquen para que carguen el pañal pues sea yo y para que me digan a mí, tú les estabas enseñando eso, a ver, venga para acá. Sí, no, pues yo sí, ustedes no, yo nada más les explico y ustedes escúchenme nada más. Ya, ustedes sí, si también quieren hacer eso, pues bueno, ya bajo su responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no le dijo así? ¿No? Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, hermano nuestro. A lo mejor la traducción es hermano y aquí le pusieron Señor nuestro. Bueno, pues les digo, desafortunadamente pues no tenemos los escritos originales que ya ni existen, ¿eh? Existen copias de las copias de las copias de las copias de las copias fotostáticas, de las últimas copias fotostáticas que hay como una copia fotostática guardada ahí, ¿verdad? O sea, bueno, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea Miriam como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Bueno, hasta aquí acaba la lectura. Ustedes la pueden seguir leyendo, ¿no? ¿Se curó o no se curó? No se pierde el próximo episodio de Moisés, Aarón y Miriam. Ahí léanle, ustedes búsquenle. Ah, sí, no sé. Ahorita lo podría seguir leyendo, pero no les voy a decir. Ah, esa es su tarea. ¿Eh? Hermanos, entonces aquí es muy importante que nosotros aceptemos a los enviados de nuestro Padre Dios, que nos dan conocimiento, que nos dan actitud, que nos dan la doctrina, la palabra. Y cuando llegan a su casa, como me han platicado a tocar, ¿no? Traemos la palabra de Dios. Ah, sí, otra Biblia. Ya tengo muchas, pero le compramos otra. No, le venimos a explicar la palabra. Si me la van a explicar bien, bien.
Si no, entonces no, porque si van a empezar ustedes a inventar cosas, pues no se vale, ¿no? A ver, díganme ustedes, pásenle, ¿no? Así como los testigos de Jehová, ¿no? Que pásenle, pásenle, ya. Ahí se sientan, ¿no? Sí, ahora sí, pues ya, ¿qué? ¿De qué me van a hablar? Se quedan callados los testigos de Jehová. Pues no sabemos, nunca nos dejan entrar. Pues sí, ¿verdad? Sí, pues los dejamos en la puerta parados y nunca les abrimos. Bueno, si llevan la palabra de Dios y está bien, bien. Es preferible que la gente se dedique a predicar la palabra de Dios, sean cristianos, testigos, mormones, dije mormones, evangélicos, bautistas, adventistas, lo que sea. Si traen la palabra de Dios está bien, hermanos. O algunos católicos, ¿no? Que ya le están entrando también a la chamba esa, ¿no? Porque como ya les bajó la feligresía, según supuestamente ellos le echan la culpa a la pandemia, ¿no? No, pues es que la pandemia, ya casi no van a misa, ya no dejan limosna, porque se anda preocupando la limosna, ¿no? Y ya no van ahí a ayudarle al padre a la iglesia, ¿no? Y el padre pues quiere cambiar las bancas, quiere pulir el piso, quiere cambiar el techo, sí, quiere dar una limpieza a todos los santos, ¿no? Sí, y ya anda necesitado y pues necesitamos, y entonces ya van a las casas a tocar, ¿no? A la gente, ¿no? Para que se arrimen y carguen con su monederito, ¿eh? No, cheque. No, ya hacen hasta transferencias en la iglesia, ¿eh? Uy, no, ya están muy modernos, y dice el padre, a todos aquellos que quieran hacer una transferencia pueden pasar a la sacristía. Y ahí va la gente formada, ¿no? Con su tarjeta de crédito, de nómina. Sí, y ahí ya hacen las transferencias, ¿no? ¿Cuánto le vas a poner a la transferencia? Pues que 100 pesos. ¿Cómo que 100 pesos? Póngale, ¿que eso vale Dios? No, pues Dios vale mucho, pues yo no tengo, padre. Pues póngale todo su sueldo de hoy. Ya el próximo Dios se lo va a otorgar. Tengan cuidado cuando les hagan eso, hermanos. Entonces retírense de ese lugar porque nada más los van a estafar. ¿Sí? Bueno, perdón, hermanos, que siempre me salgo del tema, ¿eh? Aunque me encanta salirme del tema, pero pues es que son cosas verdaderas, en serio. Vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo. Bueno, ya lo leímos, vamos a explicarlo. También tiene unas cosas muy importantes, hermanos, ¿eh? Miren, pongan mucha atención. Dice Mateo 14, del 22 al 36. Recuérdense que Mateo, su nombre verdadero era Leví. Ese era su nombre verdadero. ¿Sí? Bueno. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan de esa multiplicación de los panes que vimos ayer? No dice multiplicación de los peces. ¿En dónde están los peces? Ay, no, si todos los anda uno buscando, ¿no? Como los 43 que mataron aquí en este país, ¿no? Todos los andan buscando, ¿no? Pues aquí andamos buscando los peces, porque esos no. Se los regresaron al niño que tenía el canasto, que era el que los vendía. Pero sí estaban benditos. O sea, valían mucho esos peces, ¿eh? No escuchamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo cuando bendijo los panes y los peces, porque no nos la escribió aquí Mateo. Ay, ese Mateo de verdad. Las cosas importantes no las pone y otras que no tenían mucha importancia, sí las pone. Ay, no, sí. Bueno, así somos nosotros. A veces las cosas importantes no le ponemos atención. Y las cosas que no tienen importancia, qué atención le ponemos, ¿no? Sí. Y como le decimos a la mujer, ¿no? Oye, hoy no te maquillaste, no te pintaste los labios, hoy no te peinaste, oye, no te bañaste hoy. Ay, así somos, ¿no? Luego le va a criticar. Oye, ¿me compraste la leche que te dije? Light, ¿sí? La de soya, ¿sí? Ya sabes que estoy a dieta, ¿no? Y empezamos a cosas insignificantes. Y por eso a veces hacemos pleitos. Pero bueno, dice aquí que después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. ¿Sí? ¿Cómo la despedía? Pues no, sé, no sabemos cómo las despedía, ¿no? A lo mejor les daba la bendición, no sabemos, no nos dice aquí. Porque les digo, Mateo, pues no nos explica cosas importantes, pero bueno, para él lo más importante es obedecer a nuestro Señor Jesucristo, subir a la lanchita. ¿De quién creen que era esa barca? ¿De quién? Pues de Peter, de Simón Pedro. Ya ven que tenía muchas barcas, pues estaban en Cafarnaún y se transportaban a Bethsaida y así de orilla a orilla, ¿no? Bueno, mientras él despedía a la gente, nuestro Señor Jesucristo es el que nos atiende, nuestro Señor Jesucristo es el que nos da, ¿sí? Su presencia, su ayuda, ¿sí? Para que no te vayas por otros caminos, ¿no? Porque de repente dices, ay, le voy a pedir el milagrito a los ángeles, le voy a pedir el milagrito a los apóstoles. Entonces ya se subieron a la barca, le voy a pedir el milagrito a María, a la madre de Jesucristo. Ella ni estaba aquí. Bueno, después de despedirla, subió al monte a solas, fíjense, a orar. Cuando hagas oración, haz la oración a solas, es muy importante, ¿no? Pero si tú la haces en comunidad, pues hay más valor, dicen. Así se dice, ¿no? Según los estudios, ¿no? Según los teólogos, hay más. Pero
¿Por qué a solas? Para que nada te distraiga. Sí, no, porque miren, yo he visto muchos católicos que se ponen a rezar el rosario, ¿eh? Y están viendo la televisión, están escuchando la radio, están cocinando las mujeres, están planchando, están tendiendo, están lavando la ropa. No, hermanos, no. Vas a orar con el Señor, pues ubícate, concéntrate. Pues sí, hermano. No, después se vuelven costumbres esos detallitos, ¿no? Bueno. Después de despedirle subió al monte a solas, en lo alto. Llegada la noche, estaba él solo allí. Y no le daba miedo. Imagínense si le sale un lobo, si le sale una fiera. Bueno, estaba ahí nuestro Señor haciendo oración. Si tú haces oración, no te puede pasar nada. Acuérdate que oración es comunicarte con Dios con tus palabras. ¿Sí? Rezar es otra cosa. Rezar es repetir una oración impresa las veces que tú quieras. ¿Sí? Pero orar es platicar con Dios, hablar con Dios. ¿Sí? Eso es orar. Bueno, entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. ¿En dónde estaban? En el mar de Galilea. Recuerden que el mar, pues no es salado, ese mar. Le dicen mar, pero no es salado. Es el mar de Galilea, deberían decir el lago de Galilea. Hay algunos que así le dicen, ¿eh? El lago de Galilea. También se llama el mar de Tiberíades, porque Tiberio César construyó una mansión, ¿sí? Ya saben, así como Luis Miguel, como Pedro Infante, ¿no? Artistas mexicanos. Bueno, y también le decían el mar de Genezaret, ¿no? Porque estaba cerca de Genezaret, bueno, así le decían, ¿no? Bueno, pues aquí no le decían el mar de Cafarnaún porque Cafarnaún era un poblado. No le decían el mar de Bethsaida porque pues Bethsaida era un lugarcito, ¿no? Ahí tan chiquito, 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 ¿no? Donde vivía Felipe y Bartolomé, que era su apodo, en realidad su nombre era Natanael. Bueno, pues ahí vivía, ¿no? Pero bueno, no se llamaba así. Entonces estaban en ese mar y había olas de la madrugada, había viento, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. A ver, punto número uno, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Jesús iba caminando sobre el agua? Sí, hacia ellos. ¿Quién no podía nadar? ¿No sabía nadar? ¿No tomó clases de natación nuestro Señor Jesucristo? ¿Eh? ¿Por qué tenía que ir caminando? ¿Por qué creen? ¿Se han preguntado ustedes eso? Para espantarnos, para decirnos, ¿qué onda? Yo sí, miren. No, hermanos, no. Para hacernos ver que Él es milagroso. No, hermanos, no. ¿Se dan cuenta de todas esas preguntas que nos podemos hacer? ¿Sí? Y no, no son esas. ¿Sí? ¿Por qué creen? A ver, piénsenle tantito, unos segundos. Piénsenle por qué iba caminando. Dice, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, ¿qué? ¿A poco Jesús caminó sobre el agua para espantarlos? O sea, ¿le gustaba a Jesús estar espantando a sus discípulos? Pues no inventen. ¿Eh? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Ya se lo habían preguntado ustedes? ¿Por qué caminaba qué? ¿Levitaba a nuestro Señor? ¿Que su peso no lo absorbía la fuerza de gravedad que hay en el agua, en la tierra? 9.8 de gravedad. ¿Sí? ¿No, verdad? Entonces, al verlo los discípulos, dice, los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron. Y decían, es un fantasma. Órale, entonces desde entonces ya la gente piensa que hay fantasmas. Sí, sí hay cosas que no vemos y existen. Y hay cosas que las vemos medio raras, ¿no? Y vemos que son fantasmas. Una cosa es un fantasma, otra cosa es un alma en pena, otra cosa es un espíritu maligno, ¿sí? Son muy distintos, ¿eh? Bueno, y daban gritos de terror. Ay, 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 o sea, pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Ah, es el maestro. Ah, sí, él puede caminar sobre las aguas. Ah, oye, tampoco, ¿ah? Yo le hubiera preguntado, señor maestro, discúlpame, pues tú eres mi maestro y me tienes que enseñar. O sea, pues por eso eres el maestro, ¿no? Yo soy tu discípulo. Me tienes que enseñar. O sea, ¿cómo le haces para caminar sobre las aguas? ¿Y como para qué caminas sobre las aguas? ¿No te querías mojar la sotana? ¿O no te enseñaron a nadar? ¿Por eso caminas sobre las aguas? Ya que nos dices que no nos quieres espantar, sí, tranquilícense. ¿Eh?
Yo sí le hubiera preguntado al Señor, no, me hubiera dado una bofetada, no creo, porque nuestro Señor Jesucristo no venía a eso, ¿no? Sí nos venía a enseñar. Pues hoy aquí nos está enseñando eso, ¿eh? Todavía, ¿ya le pensaron por qué? ¿Todavía no? Ay, hermanos, qué bárbaro. Sí, está bien sencillo, está bien claro por qué el Señor camina sobre las aguas. ¿Sí? Qué bárbaros de veras. No me digan que no saben porque no les digo, ¿eh? ¿A poco no? No han qué bárbaro. No. Eso sí ya me está a mí dando terror. A mí sí me están espantando. Qué bárbaro. Bueno, aquí dice, seguimos. Ahorita les digo, tranquilos, tranquilícense, como dijo nuestro Señor Jesús. Tranquilícense. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijo Pedro, Señor, fíjense, ahí viene la respuesta, ahí viene. Chéquenla, pongan atención. Pongan mucha atención. Atención, atención. Dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. O sea, Pedro, ¿qué? O sea, por qué pidió eso? ¿Por qué? ¿Quería vivir el fenómeno? ¿O no se quería mojar la sotana? ¿Por qué quería ir caminando hacia él? ¿Como para qué o qué? Es el señor, pues rápido, maestro, súbete a la lancha, ya, pues estás caminando sobre el agua, está bien. ¿Qué tiene que Pedro agarrar y decirle, maestro, si eres tú? Sí, Pedro bajó a la barca, dice aquí. Señor, si tú eres, mándame a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, hacia Jesús. Le cumple su deseo nuestro Señor Jesús. Hermanos, nosotros le pedimos a Dios, a Cristo, y nos cumple. Pídanle, pídanle. ¿Sí? Pero cosas razonables, hermanos, espirituales. No cosas mundanas y terrenales, porque el Señor no les va a dar algo que les va a hacer daño. Si tú no tienes mucho dinero es porque si lo tuvieras te iba a hacer daño el dinero. ¿Y qué dices ahorita? No importa, no importa, que me lo dé, aunque me haga daño. Ay, sí, porque así somos, ¿a poco no? Sí, no te va a dar poder, ¿sí? Para que seas presidente o diputado o senador, porque te vas a echar a perder. No importa, no importa, que me lo dé, como lo dé. Yo acá aguanto vara, aguanto vara. No, hermanos, no. Así no es la situación. Hay que pedirle cosas funcionales para el bien de los demás, el bien de nosotros. ¿Sí? Jesús le dice, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Al sentir, yo hubiera sentido miedo si siento, pero la fuerza de un tiburón por ahí, ¿no? Se acerca ahí, ¿no? ¡Ay, señor, un tiburcio! ¡Ay, un tiburcio, señor, ayúdame! No, pues, el viento. ¿Ya entendieron por qué Jesucristo estaba caminando? Todavía no, hermano, no manches, o sea, qué bárbaro. No inventen, entonces está bien fácil. Está sencillo, sencillo y carismático el versículo. ¿Todavía no entienden eso? No inventen, de veras. Ay, Dios mío, con ustedes. Bueno, ahorita se los digo, hermano. Sí, no, pues sí, para que no digan que soy mala onda, ¿no? Es que es esto mala onda, ¿no? Sí. Le entró miedo a Pedro. Comenzó a hundirse y gritó. ¿Sí? Sálvame, Señor. ¿A quién le tenemos que pedir que nos salve? Pues a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo que nos salve. Si Él es el que nos va a salvar de todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras iniquidades. Sí, el Señor nos va a salvar. Nadie más que los santitos, no, que San Juan Bosco, no, que San Pedro Nolasco, no, que la Virgen del Carmen, no, que la Virgen de Fátima, no, que la de Megliore, no, que la Virgen de Guadalupe, no, hermanos, no. Es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Es nuestro Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Le entró miedo, se comenzó a hundir y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano. ¿Se dan cuenta quién es el que nos tiende la mano para salvarnos? Lo sostuvo. ¿Con quién nos tenemos que sostener en la vida para que hagamos las cosas correctamente y para tener una larga vida aquí y podamos llegar otra vez con nuestro Señor? ¿Sí? Pues con Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Así lo dijo Jesús. Lo sostuvo. Entonces no hay otro caminito. Es que yo voy a llegar por el caminito de la Santa Muerte. No, hermano, no. Por el caminito de Malverde. No, hermano, no.
No, no, no. Bueno, hombre de poca fe. A ver, la fe, ¿qué es la fe? Si dices que tienes fe, es porque estás trabajando en nombre de Dios, por eso tienes fe. Una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2, la carta de Santiago. ¿Sí? Hombre de poca fe, pues no has trabajado. Pues no, pues apenas iba a chambear Pedro. Empezó a trabajar después de la resurrección, después de Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo. Entonces, pues no tenía mucha fe, no tenía mucho trabajo. Tenía poquito, ¿no? Cuando los mandaba nuestro Señor ahí a doctrinar, a curar enfermos, a resucitar a muertos, a sacar endemoniados, a curar de lepra y de muchos paralíticos y sordos y ciegos, ¿no? Tenía poquito trabajo. Yo me pregunto, ¿tú ya trabajaste? Ya hiciste lo conveniente así como para que llegues con el Señor y digas, yo hice un montón de cosas, Señor. Y se curé enfermos, defendí a los necesitados, dedicas a vestir y sustento, ¿sí? No, ¿qué vas a llegar a decir? No, pues yo cuido a mi familia, a mi papá y mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Pues esa era tu obligación, hermano. ¿Y los demás qué hiciste con ellos? ¿Cuáles? Los que te atravesaban tu camino. Ay, no, eso les mentaba yo a su mother porque se me atravesaban y qué tal si los atropello. Iba, no, no, pero no estoy hablando de cuando andabas en el coche, se te atravesaban en la moto, en la bicicleta o caminando, hermano. A los que te ponía ahí que necesitaban de ti un consejo, una ayuda, una asistencia, un cuidado. ¿Sí? ¿Cómo maltratabas tú siendo enfermero a la gente? No la tratabas con amor. Estoy hablando de una tantas profesiones, ¿no? Bueno, hombre de poca fe, hay que tener fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sí? ¿Por qué dudamos si hoy en día sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Maestro? Desafortunadamente nuestros hermanos mayores, los judíos, pues no aceptaron y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Ellos dicen que el Mesías va a llegar para ellos cuando todos los judíos estén ya en Jerusalén, ahí todos los que están dispersos en todo el mundo. Acuérdense que se dispersaron en la época de cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén y los dispersó por todos lados. Y huyeron para que no fueran asesinados, para que no fueran invadidos, para que no fueran controlados. Y huyeron en toda la tierra, ¿no? Claro, cuando llegaban a un lugar, pues no decían que eran judíos ni que eran israelitas. A lo mejor sí, pero se escapaban de la inmundicia, ¿no? De los gentiles, ¿no? Y dicen que la profecía se cumple cuando todos se reúnen otra vez allí en Jerusalén y cuando se construye el tercer templo de Jerusalén. Y es cuando va a venir el Mesías, según ellos. Así dicen ellos, ¿no? Y yo aquí les digo una cosa, pues ya dudaron de que viniera nuestro Señor Jesucristo al mundo, porque es el Hijo de Dios, ¿sí? Se fue de aquí y es Dios Hijo. Aunque se enojen muchos, ¿eh? Ah, sí, porque muchos me critican cuando digo eso. Dicen, no, Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios nada más. Vino y hizo lo que tenía que hacer y se fue. Ay, qué fácil, ¿no? Ya cuando se fue ya, dejó de ser hijo de Dios. Pues sí, ahora es Dios Hijo. No es lo mismo ser hijo de Dios que Dios Hijo. No, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿ya entendieron la lectura? ¿Por qué caminó? Todavía. Bueno, miren, ahí les va. Todo esto tiene una interpretación, hermanos, ¿eh? Les voy a explicar, a ver si no me, este, me hago bolas yo mismo con ustedes, ¿no? Miren, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. La barca es la iglesia, es la asamblea. Sí, esa es la barca, la unión entre ellos. Acuérdense que todos somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que se fueran a la otra orilla, porque nosotros tenemos que ir a evangelizar a toda la demás gente. Sí, nuestro trabajo. Nuestro Señor dice aquí, despida a la gente. ¿Sí? Les da la bendición. Por eso cuando ustedes son católicos, pues van a la iglesia y cuando salen les da la bendición. Bueno, después de despedirla, dice que subió al monte a solas, ¿sí? Sube a un lugar alto y nos da a entender de que el Señor, ¿sí? El Maestro, Jesús, hace oración, está comunicado con Dios. Es lo que debemos hacer también nosotros, ¿sí? Estar comunicados con Dios en la oración. Entre tanto, la barca, que es la iglesia, que eran todos los discípulos, iba muy lejos de la costa, ¿sí? Ya se había alejado. Y las olas la sacudían, o sea, los problemas de la vida, las situaciones críticas. Hoy vemos que las iglesias, y hablo de todas las iglesias, tienen una serie de problemas y de situaciones críticas y pésimas.
pésimas, de veras, ¿sí? Los está absorbiendo la maldad, los está absorbiendo el mundo, el demonio y la carne, los está destruyendo, ¿no? Esas son las olas, sacuden a la barca, a la iglesia, porque el viento era contrario, pues sí es contrario a lo que Dios nos ha dicho, ¿eh? ¿Se dan cuenta de eso? En la madrugada, o sea, todavía no amanece, es todavía oscuridad cuando hay pecado, ¿sí? Jesús va hacia ellos, nuestro Señor viene hacia nosotros en los momentos más críticos, en la oscuridad. Caminando sobre el agua, dice, ¿sí? Acuérdense que las aguas son situaciones de... A ver, déjenme encontrar la palabra más exacta. El agua es vida. Nosotros somos más agua que materia. Nosotros. Y lo que debemos nosotros de entender, ¿sí? Es de que el Señor dijo, con el agua te purificas. En el bautismo nos purificamos con el agua, en un bautismo del agua, con el agua. Bueno, aquí dice que caminando sobre el agua, ¿sí? Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, nuestro Señor Jesucristo les quería hacer ver, ¿sí? Que si estás con Dios, nada, nada te va a hundir, nada te va a hacer que te ahogues y te mueras y fallezcas, ¿sí? Tú estás, aunque seas un gran nadador, no puedes vivir todo el tiempo en el agua, te mueres. Un experto nadador, no puedes tú sobrevivir, ¿sí? Pues a fuerzas, o sea, el agua es como si estuvieras fuera de la tierra, no hay oxígeno, te mueres, ¿sí? Pero en este caso, pues Jesucristo no necesitaba estar afuera de la tierra, que no hay oxígeno, para decirle al discípulo al que iba a ser el dirigente, por eso es Pedro el que se dirige a él, ya que él iba a ser el primer papa, que así le llamamos, el dirigente de los demás discípulos, ¿sí? Tenía que tener la fuerza de vida para entender, ¿sí? Que hay que estar con el Señor para que no te hundas en la maldad, en el pecado, en la distorsión, ¿sí? Bueno, dice aquí muy claramente entonces que lo ven caminar y se espantan, pues sí, porque a veces las cosas que no tenemos nosotros una explicación, unas situaciones milagrosas en las que Dios nos presenta en la vida, no le tenemos nosotros una explicación y nos espantamos. Y era lo que se espantaban en aquel entonces cuando curó a un ciego, cuando curó a un paralítico, cuando dijo, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? ¿Eh? Son cosas milagrosas. Aquí Jesucristo tenía que hacerles ver eso. Es una cosa milagrosa. El estar sobre las aguas sin que te hundas, estar sobre los problemas del mundo, las situaciones conflictivas y no debes de hundirte. Y vemos aquí entonces que pues, se espanta uno, ¿no? Hay una situación de miedo total, dicen los discípulos, ¿no? Y empiezan a decir, es un fantasma. Cuando pasa algo así, no entendemos las cosas, ¿no? Y no le damos razón de ser cuando pasan las cosas terroríficas en el mundo. Un terremoto, un tsunami, una explosión, y no sabemos cómo explicar y nos da miedo. Sí, aquí les da miedo lo que estaban viendo a Jesucristo. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. O sea, el Señor nos hace ver que Él hace cosas milagrosas para nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos y para que estemos doctos en la materia y podamos llevar a cabo las obras con los dones del Espíritu Santo hoy en día. Acuérdense que vivimos la época del Espíritu Santo. Si estamos con el Señor, no nos pasa nada, ¿eh? Bueno, entonces aquí Pedro, ya les dije que por qué, pues iba a ser el dirigente, iba a ser el primer papa, él tenía que, como ser el conejillo de Indias, ¿no? Sí. Él tenía que dar fe en todo esto, ¿sí? Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ponemos nosotros a veces a prueba a nuestro Señor y siempre le andamos poniendo a prueba. Como yo les he dicho, a veces pedimos cosas fuera de lo normal, ¿sí? Cosas que no debemos de pedir. ¿Sí? Debemos de pedir cosas efectivas, ¿no?
que nos dé Dios inteligencia, sabiduría para poder hacer el bien a los demás y poder lograr entender los misterios, conocer su palabra, su doctrina. Ah, andamos pidiendo dinero, poder, trabajo, sí, y muchas cosas vanas, ¿no? El poder viajar, divertirme, ¿no? O sea, tonterías, ¿no? Mundanas y terrenales, ¿no? Esas cosas son del demonio, hermanos. Acuérdense de la tentación de nuestro Señor Jesucristo cuando el demonio le dijo, ves, todos los reinos del mundo son míos, te los doy, pero híncate y adórame. Entonces, ¿de quién son? Pues del demonio, ¿sí? Bueno, le pide Simón Pedro esta prueba, pues si es el Señor, así somos nosotros, le pedimos, si de veras existe el Señor, sí, hazme este milagrito, y voy a misa. Ay, pues, el Señor le va a querer que vayas a misa, sí, te compro un milagrito y te lo cuelgo en tu imagen, ay, por favor. No, no, eso era antes, ¿no? Ya la iglesia, yo creo que ya debe de cambiar la iglesia católica en muchas actitudes. Ah, no, pero no cambian. Cambian para vender nichos hoy en día, ¿no? Pero ese es otro asunto, ¿eh? Ay, qué bárbaros, ¿no? Qué bárbaros. Bueno, no hablo de otras iglesias, nada más hablo de la iglesia católica. Solo a la que siempre le cargo el pañal y me vale. No, las demás, pues hay solitas que solitas se hundan, ¿sí? Entonces, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Quería vivir esa experiencia, Pedro, ¿sí? Para creer en él. ¿Así somos? ¿Sí? Jesús le contestó, ven, el Señor te... Órale, va. Pedro baja de la barca, o sea, la iglesia, ¿sí? Y comienza a caminar sobre el agua. A veces así somos. Así son nuestros presbíteros y sacerdotes, ¿no? Ya se suben en su pedestal, ¿no? En su silla papal, ¿no? Sí, los obispos, ¿no? Con su tiara que se pone en la cabeza, ¿no? Ya se sienten que, uy, ¿no? Y estiran el brazo para que la gente les bese el anillo y... No, ay, no. Quieres ser el primero, tienes que servirle a los demás. A mí, gracias a Dios, nunca ningún obispo, ningún papa, ningún cura se ha puesto a mi servicio y a hacerme servicios y ayudarme. Porque pues es lo que tienen que hacer. Jesús les dijo, si quieres ser el número uno, sirve a los demás. Y no, aquí Pedro se emociona, ¿no? Y dice, ve yo, eres tú, déjame ir contigo. Y dice, pues ven. Se baja de la iglesia, se baja de la barca, comienza a caminar sobre el agua, ¿no? Todo va muy bien, ¿sí? Hacia Jesús. Supuestamente estamos con Jesús, ¿no? Pero al sentir la fuerza del viento, al sentir los problemas que hay, ¿sí? Las situaciones conflictivas y problemáticas de tu vida, de tu persona, de tu familia, de la sociedad, de tu país, en este mundo que vivimos que hoy está, ay, cada día estamos peor, hermanos, de veras. Sí, no, ni quiero decirles a ustedes, porque la guerra ha quedado en segundo término, el hambre ha quedado en segundo término, las enfermedades han quedado en segundo término, andan haciendo cada cosa en el mundo, en este planeta. Sí, aparte de secuestrar y matar y violar niños, aparte de secuestrar mujeres y violarlas y matarlas, no, eso es pequeño a lo que están queriendo hacer, ¿no? Ya se creen dioses, sí, no, porque ya están inventando computadoras, robots, ¿no? Ya quieren, procrear niños, en probeta, ¿no? Por miles, ¿no? Y bueno, no, ya se creen Dios, ¿no? Bueno, es otro asunto, después lo vamos a ver con más calma, ¿no? Sí, empezó a caminar hacia Jesús, ¿sí? Pero al sentir la fuerza de los problemas, le entró el miedo y comenzó a hundirse. Pues sí, a todos nos pasa esto cuando nos llega el agua a nuestros aparejos, ¿no? El agua al pescuezo, ¿no? Y nos sentimos que nos va. Oigan, Pedro sabía nadar, ¿eh? O sea, claro, no iba a aguantar mucho nadando, pero mínimo si se hubiera hundido, pues nada hacia la barca y se vuelve a subir, ¿no? Pero se dan cuenta cómo todo esto es un mensaje, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo camina sobre el agua para demostrarle a los discípulos que si estás con Él, no te vas a hundir en las profundidades de los problemas. En este caso, pues del agua ahí, ¿no? ¿Sí? No lo hizo para espantarlos, no lo hizo para decirles no sé nadar, no los hizo para decirles no me quiero mojar la sotana, no, era todo por un proyecto, un plan salvífico, ¿sí? Estando yo contigo, no te va a pasar nada. Pero pues llegan los problemas y le pones más atención a los problemas, ¿sí? A la situación mundana terrenal y entonces pues te apartas del Señor y entonces ahí sí, te carga el payaso, ¿eh? Bueno,
Grita, sálvame, Señor, pues sí. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, pues ya como se los dije hace rato, ¿verdad? Nuestro Señor es el que nos tiende la mano para salvarnos. Hombre de poca fe, pues sí, porque tenemos que ponernos a trabajar. Acuérdense que la fe va acompañada de obras. ¿Sí? Dime cuánta fe tienes, dime cuántas obras tienes, y entonces sé cuánto amor le tienes a Dios. Pero si me dices que tienes mucha fe, pero no tienes obras, pues entonces como que te falta algo, ¿no? Pues sí, hermano. Entonces, bueno, espero que haya yo sido explícito en esto. Discúlpame a veces mis payasadas que te digo, pero pues se me salen, ¿no? Y mis anécdotas, ¿no? También, ¿no? Que Dios te bendiga, hermano.